Ok. Ok. Tenemos aquí, where are you from? Hola a todos. ¿Cómo están? Where are you from? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Alright, so where se pronuncia where. ¿Dónde? Are, eres, you, tú, from, de. Entonces, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Dónde eres tú de? Como decimos en inglés. Where are you from? I am from Mexico, bro. Perfecto. Vamos a decir esto. Se puede responder I am. Yo soy. I am from. From de México. Y él dije bro. Bro. So, I am from Mexico. Yo soy de México. Y bro es jerga. Creo que se usa en español, ¿no? También bro es like parcero, amigo. Right? Técnicamente es corto de brother. Yeah, muy bien. I am from Peru. I am from Peru. So, where are you from? ¿De dónde eres? ¿Dónde eres tú de? Where are you from? I am from Peru. Peru. En inglés, Peru. Yo soy de Perú. I am from Reform. I am from Ecuador. I am from Ecuador, alguien dijo. I am from Ecuador en inglés. Where are you from? ¿De dónde eres? ¿Dónde eres tú de? Where are you from? I am from. Yo soy de Ecuador. Ecuador. Muy bien, muy bien. Alright, vamos a continuar. Let's try un otro. Un poco diferente. ¿Qué significa esto? Where were you born? Saya dice, I am from Guatemala and you. Muy bien, muy bien. Eso es una buena oración. Yo soy de Guatemala y tú. And you, y tú. So aquí, muy bien. ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? Where were you born? Directamente estamos diciendo, ¿dónde, where were, like, estuve, ¿dónde estuviste nacido? Es directamente. ¿Dónde estuviste nacido? Where were you born? Se puede decir. Y si queremos decir, yo nací en California. ¿Cómo decimos? Yo nací en California. ¿Dónde naciste? Exacto, exacto. Where were you born? ¿Dónde tú naciste? Exacto. Si yo quiero responder, yo nací en California, sería I was born in California. I was born in California. Creo que no tenemos la palabra nacer directamente en inglés. Entonces yo digo, like, yo estuve nacido. Esto es como yo digo en inglés. No sé cómo decir nací directamente. So, yo estuve nacido. I was born. Yo nací in California. Yeah, ¿por qué el was? Creo que en inglés no tiene la palabra nacer exactamente el mismo. Entonces no puedo pensar en una manera de decir yo nací directamente. Entonces yo digo yo estuve nacido. Yo estuve nacido. Yeah. El gato siempre quiere comer la pluma. Su nombre es Jiggy. Okay, let's continue. Jiggy, I need the eraser. Want to go to your seat? All right, vamos a continuar. Let's continue. Okay. So, what nationality are you? Muy parecido de dónde eres. ¿Qué significa?
What nationality are you? ¿Cuál nacionalidad eres tú? ¿Cuál es tu nacionalidad? So es muy parecido. What nationality are you? Okay. Yes, exacto. ¿Cuál es tu nacionalidad? Exacto, verbo. Exacto. ¿Cuál es tu nacionalidad? Muy bien. Angeline en inglés dice, I'm Honduran. Perfect. I am Honduran. Esto es como decimos, no sé cómo decir en español, hondureño, no sé cómo decir. I am Honduran. Honduran. Muy bien. Ok, alguien dice Venezuelan. Yes, Jonathan, exacto. Muy bien. Se puede decir, what nationality are you? Yo soy venezolano. I am Venezuelan. Creo que tiene E. No sé cómo deletrear bien. I am Venezuelan. Hola, Jadira. Hello. Jiggy, chill, fresca. Alright. ¿Cómo podemos decir esto un poco más rápido? ¿Cómo podemos decir esto más rápido en contracción? My nationality is Argentina. Muy bien, muy bien. Argentinian decimos en inglés. I'm Vero. Perfecto, perfecto. Podemos quitar el A para decirlo más rápido. Agregamos apóstrofe. Significa la misma cosa. I'm Venezuelan. Yo soy venezolano. Soy venezolano. I'm Venezuelan. What do you want? ¿Qué quieres? I'm Venezuelan. Okay, let's talk about the pronunciation. Oh, pero muy cerca, muy cerca. ¿Cómo decimos colombiana en inglés? ¿Colombiana o colombiano? ¿Cómo decimos? I am or I'm se dice colombian en inglés. Colombiana, colombiano. Oh, gracias por las recetas chino, el chino. I am Colombian en inglés. Yo soy colombiano. O se puede decir con contracción. I'm Colombian. Hay otro gato. Sí, hay 4 gatos en la casa. Solo 2 vienen aquí. Los otros no vienen en esta habitación. Muy bien, I'm Peruvian. That's a good one. Peruvian. Soy de Perú. I am Peruvian. I am Peruvian. Es irregular en inglés. So, yo soy peruano. I am Peruvian. Peruvian. Yeah, alguien dice alemán. Yo soy alemán. ¿Cómo decimos yo soy alemán en inglés? Yo soy alemán. ¿Usted da clases privadas? No, yo no doy clases privadas, pero yo tengo mi tutor de español, de hecho es un tutor de inglés, es un profe de inglés. So, si quieren un buen profe, puedes enviarme un mensaje privado y puedo pasar su información. Muy bien, se puede decir, I'm from Germany. I'm from Germany. Yo soy de Alemania. O se puede decir, I'm German. German. Soy alemán, creo. Soy alemán. I am German. Soy alemán. Muy bien, Carlos. I am from Guatemala. I am from Guatemala. Soy de Guatemala. I am Guatemalan. Guatemalan en inglés. Guatemalteco, creo en español. I am Guatemalan. So, what nationality? Nota mi pronunciación. Esta palabra es extraño. Nationality. En el inglés americano yo voy a decir este T más como R en español. Y este, shun. Cuando ves T-I-O-N, en inglés usualmente suena como shun. Shun. Entonces aquí, nacionalidad se dice nationality. Nationality. So, ¿qué es tu nacionalidad? ¿Qué nacionalidad eres tú? What nationality are you? Yo soy guatemalteco, creo en español. I am Guatemalan.
Gio dice, I am from El Salvador. Muy bien, so, yo soy de El Salvador. ¿Cómo se dice? Soy salvadorense. No sé cómo decir bien. So, I am El Salvadorian, decimos en inglés. Salvadoreño, gracias, salvadoreño, gracias, no sabía en español. Entonces, yo soy salvadoreño. I am El Salvadorian. Are you in Michigan right now? Sí, yes, I am in Michigan right now. Soy en Michigan ahora mismo. Estoy en Michigan. Yes, muy bien. Okay, so what nationality are you? All right. Uno más difícil, uno más difícil. I am Dutch. Dutch. El T es silento. El T es silento. ¿Cuál nacionalidad es esto en inglés? Es difícil. Yo soy Dutch. En inglés se dice Argentina o Argentine. De hecho, creo que se puede decir los dos. Argentine o Argentinian. Argentinian. Yes, Holanda, right? The Netherlands, yes. Holanda. Creo que Holanda es una ciudad, creo. O es un país. Tal vez yo no sé bien. But yeah, Netherlands. Se dice en inglés, en inglés, los Países Bajos. Netherlands. Dutch. So, I am Dutch. Yo soy Países Bajoense, no sé cómo decirlo en español. Ya, creo que Holland, ¿es Holland un país o una ciudad? No sé mi geografía bien. Yes. Oh. Okay, very good, very good. All right. Muy bien, muy bien. Good job, everyone. Good job. Bien hecho a todos, bien hecho a todos. Vamos a continuar. Ok, yo voy a escribir el país y después, ellos hablan Dutch. Ok, tú puedes decir they're Dutch en inglés. Países Bajos y capitales, Holanda. Yeah, eso es lo que yo pensaba, pero no sé. Ok, vamos a continuar. Yo voy a escribir el país y tenemos que decir la nacionalidad en inglés. So, el país por España sería Spain. Spain. ¿Cómo decimos española? Por Spain. La país es Spain, España, Spanish, perfecto, como el nombre de idioma en inglés. Spanish. So, I am from Spain. Yo soy de España. I am Spanish. Soy españolo. ¿O español? Gracias. Ok, un otro país. Tenemos aquí Germany. ¿Qué es Germany? Germany. Germany. Muy bien, Liax, perfecto. La nacionalidad sería German. German, Alemania, exacto. So, yo soy de Alemania. I am from Germany. Yo soy alemán. I am German. German, perfecto. How did you learn Spanish? ¿Cómo aprendiste español? I learned from TV mostly. Yo aprendí de televisión la mayoría and from reading books y de leer libros, listening to music, escuchando la música. Basically, this is my suggestion. Es mi consejo. Para practicar un idioma, cambia todas las cosas que tú haces para relajarse, para entretenimiento y cambia al idioma que estás intentando de aprender. So, esto es lo que he hecho por los últimos 3 años y es casi la única manera en que yo aprendo español. Yo miro mi televisión, todo en español, toda mi música en español, etc. Libros. So, it works. Se funciona. Toma mucho tiempo, pero funciona. Y a mí es fácil, es más fácil de clases y de estudiando. Yo soy perezoso. No quiero estudiar en Duolingo. En vez de esto, solo miraba anime en español por 4 años y ahora yo puedo entender más o menos. So it just takes time. The only thing you need is patience. La única cosa que necesitas es paciencia, muchísimo paciencia. Okay, let's continue. Vamos a continuar.
Alguien tiene una cosa. What is the difference between where do you... What is the difference if I use where do you from? Where do you from? Tiene sentido, pero no es gramaticalmente correcto. Where do you from? No tiene sentido. I mean, tiene sentido, pero es incorrecto. Where do you from? No se dice. Es like, ¿dónde eres de? Yeah, tiene sentido, pero no es correcto. Es más normal de decir, where are you from? Where are you from? Es la manera normal. Where are you from? ¿De dónde eres? Más directamente, ¿dónde eres tú de? ¿De dónde eres? Where are you from? Esa es la manera. ¿Qué música en español te gusta? A mí me encanta la cumbia. Casi toda la música que escucho es cumbia. I love it. It's awesome. My friends hate me for it. Okay. I am from Mexico. Okay, let's do Mexico. México. Se dice en inglés Mexico. So, yo soy de México. I am from Mexico. ¿Cómo decimos soy mexicano? ¿Cómo decimos eso? Soy mexicano. I am, muy bien, Angelina. Exacto. I am Mexican. Mexican. Mexicano. Soy de México. I am from Mexico. Yo soy mexicano. I am Mexican. ¿Qué días das estas clases en inglés? Ok, so usualmente doy clases todos los días a las 2, a los 4. Pero a veces no puedo. Entonces, hoy yo tengo que irme en un mitad de hora. Pero usualmente las clases son más largas. Y eso es el tiempo de Michigan. El mismo tiempo de Perú y Colombia. Eastern Time. Son a las 2. All right. So we have Mexico. Let's do Canada. He is from Canada. Él es de Canadá. ¿Cómo decimos? Él es canadiense. Él es canadiense. No sé cómo decirlo. Canadian. Muy bien. Yes. Mappy. Lux. Yes. Crams. Exacto. Exacto. Canadian. Canadian. Oh, gracias, Jenny, por las rositas. So, I am from Canada. Yo soy de Canadá. I am Canadian. Soy, okay, gracias, Lex. Canadiense. Yo soy canadiense. I am Canadian. Canadian. Oh, muy bien, Stalin. Stalin dice, are you Canadian? ¿Cuál es la diferencia? All right. Necesito espacio. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Porque los dos son oraciones correctos. You are Canadian. Are you Canadian? ¿Cuál es la diferencia? El primero. You are Canadian. ¿Qué significa? Muy bien, Liax. Perfecto. Vos eres canadiense. Tú eres canadiense. Y la segunda, ¿cuál es? Perfecto, Annie. Yes. Are you es una pregunta siempre. El orden de los verbos y sujetos es importante en inglés. Si el verbo es primero, la oración es una pregunta siempre. Siempre es una pregunta. So, are you Canadian? ¿Eres canadiense? Hell no, I'm not Canadian. Okay. Exacto. Es como español, sí. Eres tú. Pero eso es opcional en español de mi entendimiento. So, tú puedes decir en español, like, tú eres canadiense y está bien. En inglés no está bien. Hay que decir siempre, eres tú. El sujeto después. Siempre. Yes, exactly. One is a question, one is an affirmation. Affirmation. Yeah, so there's a similar idea in Spanish, but it's optional in Spanish. Gracias, Raquel. Gracias por la recita. Okay. Tres otros. Australia. Como I am from Australia. Soy de Australia. ¿Cómo decimos
Yo soy australiano, creo. Greetings from Guatemala. Oh, saludos a Guatemala desde Michigan, los Estados Unidos. Australian, perfecto. Solo agregamos un N. Australiano sería Australian. Yo soy australiano. I am Australian. Australian. ¿Eres canadiense? No, no soy canadiense. No sé si esto es una pregunta, pero sí, no soy. Soy muy cerca de Canadá, Michigan, pero no. Yo vivo aquí. Si esto es de los Estados Unidos, Michigan está aquí. Vivo aquí. Canadá está aquí. So, yo soy muy cerca, pero no soy. No soy canadiense, desafortunadamente. I wish I was. Okay. This one's a little different. Soy de China. I am from China. Soy de China. I am from China. ¿Estás enseñando inglés? Sí, estoy enseñando inglés. I'm teaching English, not Spanish. Chinese, perfecto. Es irregular. No es China. China no es una palabra en inglés. Es Chinese, se dice. Soy chino. I'm Chinese. Soy chino. I'm Chinese. Alright, uno más. Ok, vamos a hacer los Estados Unidos porque es extraño. So, Estados Unidos es una palabra muy larga, ¿sí? So, vamos a explicar esto. I am from the United States of America. La nombre de nuestro país es muy larga, ¿sí? So, en vez de decir yo soy de los Estados Unidos de América, estamos una gente muy perezoso, entonces vamos a decir usualmente solamente América. I am from America. I am from... Yes, americanos, ¿somos todos americanos? Sí, exacto. Pero usualmente vas a escuchar esto en los Estados Unidos. So, si escuchas esto, usualmente la gente está diciendo soy de los Estados Unidos de América. Y sí, no tenemos la palabra estadounidense en inglés. Sí, no es correcto, pero es la manera en que la gente dice. Y lo siento, sí, es un poco ignorante y un poco perezoso, pero es la manera en que la mayoría de la gente hablan. Yo mexicano también nos incluye, exacto, los mexicanos son americanos también. So, es un costo confuso y honestamente ignorante que decimos aquí en los Estados Unidos, pero sí. Y en la misma forma, porque no tenemos la palabra estadounidense, usualmente solo decimos en inglés American. So, obviamente es confuso porque todo el continente es América, pero esto es como decimos en los Estados Unidos usualmente. So, lo siento para esto. ¿Está bien decir las siglas USA o UK? Yeah, you can say that. Yeah. You can say that. So, I am from the US, o también se puede decir USA. Esto se vale también. Decimos esto. I am from the US. Soy de los Estados Unidos, the United States. Y también I am from the USA, United States of America, Estados Unidos de América. Exacto. Y también por UK es UK. I am from the UK. Reino Unido. Reino es kingdom en inglés. Kingdom. Unido. So, United Kingdom. Britannia, ¿sí? Britain. Reino Unido. United Kingdom. We are all living in North America, Mexico, USA, and Canada. Sí, Violeta. Exacto. Yeah, so en inglés no tenemos u. So, u es una abreviación española. En inglés decimos USA. United States of America. So, es una cosa española. Estados Unidos de América. Sí. Ok. Vamos a continuar. Ok. Alright. Let's do other people. ¿Cuántos años llevas con el español? Alrededor de 3 o 4 años he estado aprendiendo español. Oh, ¿por qué son plurales? Esto es porque lleva 2 es y 2 us. No sabía esto.
I think you're practicing Spanish while teaching us English. Exacto, Ana. Esto es mi clase de español. Exacto. Okay, let us continue. Vamos a continuar. Okay. I am from Iraq. Iraquia, creo en español. I am from Iraq. ¿Cómo decimos tú eres de Iraquia? Creo que se dice en español. Tú eres. Esto es yo soy. I am from Iraq. ¿Cómo decimos tú eres? Tú eres de Irak. You are from. Muy bien. So you are. Tú eres. La conjugación de la palabra to be, ser o estar, por tú, es are. So no se dice you am. Am solo es para I, yo. Yo soy. So am es como soy. Are es como eres. Tú eres de Irak. You are from Iraq. De from. You are from Iraq. Muy bien. Alright. Y si queremos decir él es de Irak. Él es de Irak. ¿Cómo decimos? Muy bien, Angelina. Yes, Iraqi es como decimos la nacionalidad. So, él es de Irak. ¿Cómo decimos? Yes, David, good job. He is, la conjugación de la palabra to be, ser o estar, para él o ella, es he. He. So, he is from Iraq. Él es de Irak. Él es de Irak. Y la misma para she. She es ella. So, ella es de Irak. She is from Iraq. She is from Iraq. Y si estamos hablando de una cosa, por ejemplo, este café es de Irak. Este café es de Irak. ¿Cómo decimos en inglés? Es de Irak. Es de Irak. Cuando estamos hablando de una cosa, en inglés. It, exacto. So, en español sería sencillamente is from Iraq. Es de Irak. Este café es de Irak. ¿Este café? Sí, es de Irak. Pero en inglés tenemos una regla. No se puede tener un verbo sin subjecto en inglés. Necesitamos un subjecto siempre. Entonces, el subjecto, él o ella por una cosa en inglés es it. Porque las cosas en inglés no tienen género. No tiene género como español. La mesa no es mujer como español. La mesa no. No tiene género en inglés. So, it is from Iraq. Una cosa. Una cosa es de Irak. Exacto. The coffee is from Iraq. El café es de Irak. It is from Iraq. Es de Irak. So, no tú puedes decir is de Irak. Hay que decir quién es de Irak. He, él, she, ella, or it. Una cosa sin género. It is de Irak. El café. It or they plural. Yeah, let's talk about that. ¿Cómo decimos ellos son de Irak? Ellos son de Irak. Oh, gracias por la pastel, Luis. Ellos son de Irak. ¿Cómo decimos? Sería they. Se pronuncia they. Y muy bien, yes, López, exacto. Nicanor, yes. Kelin, yes, exacto. El conjugación por ser es el mismo que tú, por ellos. So, ellos are, they are from Iraq. Ellos son de Irak. They are from Iraq. Y esto, la palabra they, es ellos y ellas. No tenemos diferencia en inglés. Oh, gracias, Luis. Gracias. So, they are from. All right, dos más. ¿Cómo decimos ustedes son? Ustedes son de Irak y hay más de una opción. En caso de personas no va el from, sino la S. Lo siento, no entiendo por completo. So, ustedes. ¿Cómo decimos ustedes son de Irak? Muy bien. Solo yo. Perfecto. Exacto. Yes, Douglas. Douglas también. No we. Ustedes. Nosotros es we. Ustedes. Yes. Muy bien. Okay. So, la palabra es esto.
You, you are. Esto es inglés neutral para ustedes. Note aquí. Tú es you y también ustedes es you. Pero muchas veces cuando estamos hablando aquí en los Estados Unidos, vamos a decir you guys are, para hacer una distinción entre de tú o ustedes y tú, porque son los mismos en inglés. So, usualmente vas a escuchar you guys are from Iraq. You guys are from Iraq. You guys are from Iraq. Ustedes, so you guys significa ustedes, son de Irak. ¿Cuál es la otra manera? Muy bien, Samise. Esto es inglés estadounidense norteño. ¿Cómo decimos en inglés estadounidense sureño para decir you guys, ustedes? ¿Cuál es la forma más normal? Yes, muy bien, Shadow. Perfecto, Kitty. Yes. En el sur, por ustedes, ellos usualmente dicen you all. Decimos aquí también, pero no en la misma tamaño. So, you all, ustedes. Directamente, tú todos, you all. En aquí, you guys, ustedes, directamente es tú, chicos. También tienen acentos, sí. Yes. Los Estados Unidos es un país grande, por eso hay muchos acentos. Yes, sup, y'all. También hay una contracción de you all, que es y'all. Y'all are from Iraq. Ustedes son de Irak. So, todos de estos tres, se puede decir por ustedes. Por ustedes se puede decir you guys, you all, o y'all. Y todos son correctos y toda la gente en los Estados Unidos van a entenderlos. Y británico, honestamente no sé más por los de británico. No sé cómo ellos dicen. Se puede decir también solo you por ustedes. Pero se puede ser confuso porque no sabemos si estás hablando de ustedes o tú. So, tal vez ellos dicen you solo en británica, pero no sé. Porque no soy de Inglaterra. Nunca he viajado a Inglaterra, so no sé cómo ellos hablan. Ok. You all. Uno más. Nosotros somos de Irak. ¿Cómo decimos? Nosotros somos de Irak. We are. Perfect, David. We are. Nosotros somos. So, es el mismo. Are. Por nosotros. Somos. Are. Por ustedes. Son. Are. Por ellos. Y are. Por tú. Alright. So, la conjugación es muy irregular. Muy irregular. So, we are from Iraq. Nosotros somos de Irak. We are from Iraq. Y nota aquí, en español, ¿por qué en español tenemos conjugaciones? Se puede decir solo el verbo, ¿sí? Porque tiene sentido. Somos de Irak. No hay que decir nosotros. Se puede decir solo somos de Irak. Right? En inglés esto no funciona. Porque si tú dices solo are from Iraq, I'm like, ¿quién? ¿Nosotros? ¿Ustedes? ¿Tú? ¿O ellos? No tiene sentido. So hay que decir nosotros. Nosotros somos de Irak. We are from Iraq. All right, good job. Good job. Bien hecho a todos. Let's do one other country. Vamos a hacer un otro país con todas las conjugaciones. Un otro país. All right, so en el chat, do you speak Arabic? No, desafortunadamente no hablo árabe. Egypt. We can do Egypt. Yeah, podemos hacer Egipto. All right, so al principio, yo soy de Egipto. I am from Egypt. Esto es como deletrea Egipto. Y se pronuncia Egypt. So, yo soy de Egypt. De Egypt. I am from Egypt. Yo soy de Egipto. Y como yo dije, no se puede decir solo soy de Egipto en inglés. Hay que decir yo soy de Egipto. Siempre. Gracias, Isiar. I'm from Egypt. Ya, ¿tú puedes decirle esto, Clara? Es un poco... Ya, exacto.
¿Vives en los Estados Unidos? ¿Dónde aprendiste español? Sí, yo vivo en Michigan, en el norte de los Estados Unidos, y yo aprendí español desde televisión. Oh, gracias, Danny. De televisión y libros también. Yo tengo un tutor que me enseña 1 hora cada semana. Alright, let's continue. Vamos a continuar. ¿Cómo decimos tú eres de Egipto? Tú eres de Egipto, ¿cómo decimos? ¿Te fue complicado aprender español? Sí. No por la pronunciación. So, inglés, la cosa que es difícil de inglés es la pronunciación y los verbos frasales, se dice. Son como refranes. En español la pronunciación es más fácil, pero la gramática es muy difícil para nosotros. Porque en mi mente inglesa no piensa en conjugaciones. So, es muy difícil para mí. Yes, you are from. Yes, man. Yes, Jajan. Exacto. I am from. Am I from es una pregunta. Yes, exacto, Lachi. Si tú dices, alguien dice, am I from, cuando cambio el orden del verbo y sujeto, esto se hace una pregunta. So, ¿soy de Egipto? Am I from Egypt? Si el orden es así, sujeto primero es una afirmación. I am from Egypt. No es una cuestión. Yes, like English, exacto. Por tú eres, you are. La conjugación de to be, ser o estar en inglés, por tú es are. Are. Y nota aquí, en inglés no tenemos tú, usted y vos. Todos es solo una palabra, you. No tenemos tú y usted, solo tenemos you. So, you are from Egypt. Tú eres de Egipto. Ok, very good. Próxima. Él es de Egipto. ¿Cómo decimos? Él es de Egipto. El pasado sería was. I was from Egypt. Yeah, el pasado. He is, Ambar. Yes, correcto. Él es. He is. Él es. He is from Egypt. Él es de Egipto. Y ella es. ¿Cómo decimos ella es? Ella es sería she, ella. Y es la misma conjugación. Is. Y no se pronuncia is. Este sonido es más como una abeja. Es zzz. So she is. Ella es de Egipto. From Egypt. ¿Ok? Y si estamos hablando de una cosa de Egipto, por ejemplo, este alfombra es de Egipto. ¿Cómo decimos cuando decimos es de Egipto? En español es solo es de Egipto, ¿sí? Pero en inglés hay una regla. Necesitamos un sujeto en inglés siempre. Esto es cerca. Esto sería esto es de Egipto. It, yes, it. Tenemos un otro sujeto que no existe en español, que es it. Es como él o ella, pero es por una cosa. Porque las cosas en inglés no tienen género. So, el café es de Egipto. It is from Egypt. It is from Egypt. Very good. Okay. Ellos o ellas son de Egipto. ¿Cómo decimos? We have I am from Egypt. Soy de Egipto. You are from Egypt. Tú eres de Egipto. Or usted eres de Egipto. He is from Egypt. Nota mi pronunciación. Is. Él es de Egipto. Muy bien, Gabriel. Muy bien, Nicole. Sí, exacto, Cody. Yes. Very good. She is, ella es. It is, una cosa sin género. It is, el café es de Egipto. It is from Egypt. Y por ellos y ellas vamos a decir yes. Muy bien a todos. They are. They are. La conjugación de ser en inglés por ellos es el mismo de tú. Are. They are from Egypt. Ellos son de Egipto. ¿Tú crees que es más fácil aprender español que inglés? Creo que son iguales, excepto por eso. Creo que es más fácil cuando estás aprendiendo español para llegar a un nivel donde tú puedes conversar fácilmente. Porque la pronunciación es fácil. Creo que es más... en inglés es más difícil llegar a este nivel conversacional, en mi opinión. Es mi teoría. Porque si tienes pronunciaciones incorrectas, yo no puedo entender bien. Pero si tú hablas con gramática incorrecta, yo puedo entender.
Entonces, en español, la pronunciación es más fácil, pero la gramática es más difícil. Entonces, usualmente la gente puede entenderme, aunque hablo con gramática mala. Pero sí, la pronunciación es muy difícil con inglés. So, esa es mi opinión, pero no sé. No sé cuál es más difícil. Creo que son parecidos en dificultad. Dificultad. So, yes, ellos son, or ellas son, they are. They are. Yes. Yes, Shadow. They es la palabra por ellos o ella. O, lo siento, ellos o ellas. Ok. Ustedes son de Egipto. ¿Cómo decimos ustedes? Tenemos tres opciones por ustedes en inglés. Tres opciones. Ustedes no. Amber, we es nosotros. Yes, Gabriel tiene uno. Gabriel tiene uno. You are. Ustedes son de Egipto. Pero qué confusión, porque tenemos aquí you, que significa ustedes, y you también significa tú. Entonces, usualmente cuando hablamos inglés, aunque esto es correcto por los dos, vamos a decir otras cosas para ustedes para distinguir entre de los dos. Puede decir you all, tú todos, ustedes from Egypt. Ustedes son de Egipto. You all are from Egypt. Se dice are. You all are from Egypt. También hay una contracción de you all, que es y'all. Y'all. Esto es más común en el sur de los Estados Unidos. Y'all are from Egypt. Ustedes son de Egipto. ¿Y cuál es la manera normal aquí en los Estados Unidos norteño? Yes, Douglas. Yes. En el norte, usualmente decimos you guys. Soy del norte, entonces esto es lo que yo digo usualmente. Pero también yo digo you all. Yo digo los dos. So, you guys are. Ustedes. Ustedes son de Egipto. You guys. Esto es muy normal aquí en los Estados Unidos norteño. En el sur, esto es el modo más normal. You all. Tú todos. Ustedes. You all or y'all. Pero en las dos regiones decimos los dos. Like yo digo y'all porque es divertido. Y creo que ellos dicen you guys. Tú puedes elegir cualquier quieres decir. Los dos son correctos. Creo que los dos son estadounidenses. No sé cómo ellos dicen en Inglaterra. Yeah. So, técnicamente tú puedes decir solo you por ustedes, pero es confuso. Porque es confuso si estamos hablando de ustedes o tú. Yeah. Cuando se le agregaba el S, like aquí, agrego el S porque es plural. Esto dice directamente tú chicos o tú tipos. Oh, gracias, Ronaldo. Gracias por la recita. So, S se hace plural. So, es como chicos en vez de chico. Guys, yes. Alright, and there's one more. Oh, gracias, Valdecito, por la recita. One more. Nosotros. ¿Cómo decimos nosotros? Nosotros somos de Egipto. Se dice we are. We, nosotros. Oh, gracias, Sebastián, por las rositas. We are. Nosotros somos de Egipto. Exacto. Alright, and like I said before, como yo dije antes, in Spanish you can say just the verb because we use conjugation, so it makes sense. En español se puede decir solo el verbo porque tenemos conjugaciones, entonces tiene sentido. So, somos de Egipto. Pero en inglés no tiene sentido, porque si tú dices solo are from Egypt, somos de Egipto, yo digo en mi mente, are, ¿quién? ¿Quién? Nosotros, ustedes, tú, o ellos. So, hay que decir el sujeto siempre en inglés. We are. We are. Nosotros somos de Egipto. Alright, let's do the contractions. Oh, gracias, Drago. Estoy practicando. Hi from Panama. Oh, saludos, Panama. Saludos desde Michigan, los Estados Unidos. Okay. Oh, gracias, Sunshine. Muchas gracias. Y Cyberchan por los regalitos. Alright, let's contract them.
En inglés tenemos contracciones, ¿sí? Tenemos maneras de hacer las cosas más corto. Se llama contracciones. Muchas gracias, Sunshine. How generous, very generous. So, what is the contraction for I am? ¿Cuál es la manera de decir I am más rápido? I am. Yo soy o yo estoy. ¿Cómo decimos? I'm. Yes. So la contracción I'm. Se dice I'm. I'm. Nota aquí. Agregamos el apóstrofe para representar las letras que quitamos. So estamos quitando el A. Entonces el apóstrofe llena el espacio. So I'm. Yo soy. O yo estoy. Alright, you are, tú eres, vos sos, o usted es, como decimos en inglés, más rápido. Your, muy bien. Your. You are, your. So yeah, you're from Peru. Eres de Perú. Se puede decir you are from Peru, o se puede decir you're from Peru. Alright, he is. ¿Cómo decimos con contracción? Él es. He is. He is nice. Él es amable. Gracias, Sunshine, por el delfín, the dolphin. He's. Muy bien. He's. Note mi pronunciación. Esto no suena como S. Suena como una abeja. Es zzz. So, he's. No es hes. No es Hess. He's from Argentina. Él es de Argentina. He's from China. Él es de China. He's. Alright. Y la contracción por ella es. ¿Cómo decimos en forma más rápido? Por ella es. She is from France. Ella es de Francia. She's. Perfecto, Zuri. Se dice she's. Quito el I y agregamos una apóstrofe por la cosa que quitamos. Y justo aquí, esto no es un S, suena como una abeja. She's. Yes. Ella es francesa. She's French. Ella es francesa. She's French. Or, también se puede decir, you can say, she is French. Or she's. No es shes. No es shes. Es she's. She's. Oh, gracias, Luxie. It's. Yes, muy bien. Para una cosa, recuerda, las cosas en inglés no tienen género. So no podemos decir él o ella por una cosa en inglés. Hay que decir una otra palabra que no existe en español, que es it. It's. Yes. It's. ¿De dónde es este café? Oh, este café. Yes. Sí. Es de China. It's from China. Este café es de China. This coffee's from China. Es de China. It is. It's. Sí, para animales también se puede decir it's. Si no sabemos el género de un animal, yo voy a decir it. So, por un cuervo. It is flying. El cuervo está volando. Es volando. It is flying. Pero no se dice por una persona. Si no sabes el género de una persona, es una persona en la distancia, no sabes el género, no se dice it. Sería, brusco. Suena como estás diciendo que la persona es un animal. Se dice en vez de esto, si no sabes el género, la persona está en la distancia, vas a decir en este, como ellos. So decimos en esta forma. So, una persona en la distancia está pescando. They are fishing. Yo digo esto porque no sé su género. Es en la distancia. They. Eso es como decimos en inglés cuando no sabes el género de una persona. They. Alright. So, they are. ¿Cuál es la contracción de ellos son? La manera de decir ellos son o ellos están más rápido. Perfecto, Raibeli. Yes. Yes, Nicole. Yes, Leah. Yes, Leah. There. Quito el A, agregue apóstrofe por el espacio donde quitamos la letra y se pronuncia there.
There. Perfecto, María. Bienvenidas otra vez. Yes, Brie. Perfecto. There. They are. They are friends. Ellos son amigos. Or they're friends. Ellos son amigos. Hola, hola María. Otra vez. They es plural. Sí, they es plural. Es ellos. Yes, muy bien. Ok, necesitamos espacio para we're. We are. Nosotros somos o nosotros estamos. ¿Cómo decimos de manera más rápido en inglés? La manera más rápido. Muy bien, Nicole. Yes, Amber. Yes. Sab. Perfecto. We're. Se dice we're. We're friends. We are friends. We're friends. Yes. Were. Lo siento. Were friends. Men, were eat. No, were eat suena como nosotros come. Nosotros son come. No tiene sentido exacto. We're friends. Exacto, Sab. We're friends. Muy bien. Somos amigos. We are working. We are working. ¿Qué significa esto? We are working. O también we're working. Significa lo mismo, pero ¿qué significa? Were. We are working. Working. We're working. We're working. Yes, no es ellos, Kendall, es nosotros. Nosotros estamos trabajando. Recuerda, el ing es como ando o yendo. So, trabajando. Nosotros estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando. We are working. We're working. Es el mismo. Yes, presente y continuo. Muy bien. Muy bien a todos. Okay. Alright, we just have one more. Ustedes. When do you visit Cusco? I don't know. I would love to visit Cusco. Me encantaría visitar Cusco. Esto es en Perú, ¿no? Creo. Cusco, Perú. Yo tengo un amigo de Cusco, de hecho. Okay. So, ustedes son, o ustedes están, en inglés neutral es you are. Es el mismo de tú es ustedes son. So, se puede decir your, la forma más rápido. So, ustedes son amables, you are nice, or you're nice. Pero como yo dije, usualmente no decimos esto, aunque es correcto, no decimos porque es confuso, porque no sabemos si estamos hablando de ustedes o tú, porque es lo mismo. So, tienes dos opciones. El primer, inglés estadounidense norteño, decimos you guys por ustedes. You guys are. You guys are nice. You guys are nice. Y creo que no hay contracción. No puedo pensar en uno. So solo se puede decir you guys are. You guys are nice. Ustedes son amables. You guys are nice. ¿Qué traduce nice? Nice es amable. Nice es amable. Ustedes son amables. You guys are nice. Yeah, no hay contracción. You guys, ustedes. Eso es muy normal aquí en el norte. ¿Qué decimos en el sur de los Estados Unidos? ¿Qué es el acento sureño? Por ustedes. Kind también se puede significar nice, amable. Kinda es jerga por kind of, que significa más como tipo de. So, kind se puede significar tipo y también se puede significar amable. Okay, yeah, so, ¿qué decimos en el sur de los Estados Unidos? You all, yes, Eric, yes. En el sur es más común de decir you all. You all are nice, or you all are kind. Ustedes son amables. You all, tú todos, you all. Y aquí en el norte, tú chicos y ustedes, you guys. Y también la contracción, y'all. Y'all are nice. Ustedes son amables. So, ustedes pueden elegir cualquier de estos para decir.
Tú puedes decir you guys, tú puedes decir you all, tú puedes decir y'all por ustedes y significa la misma cosa. Y todos los Estados Unidos van a entender. No puedo hablar por Inglaterra, pero aquí en los Estados Unidos estos es como hablamos. Yes, all es todo. So es tú, todos, you all, ustedes. So todos de estos son ustedes. Y estos, yo digo norteño, solo es más común. Ellos dicen esto en el sur también, you guys. Y aquí en el norte decimos you all and y'all también, pero no es muy común. So guys, alguien dice guys. Por su mismo, guys es como decir tipos o chicos. Pero cuando decimos you guys, juntos, significa ustedes, aquí en el norte de los Estados Unidos. Oh my God, I forgot about el PDF. Déjame buscarlo. Ok, sí, honestamente, sí. Por el libro que estoy trabajando en se llama English for Everyone. Si buscas por internet English for Everyone PDF, hay algunos enlaces que tiene por gratis. So tú puedes encontrar por gratis. Lo siento, totalmente olvidé de buscar el enlace. La próxima vez, te lo juro, voy a venir con enlace directo. Pero es fácil de encontrar de Google. And you are, why not? Funciona. So yeah, I shouldn't have it off. No debería tenerlo borrado. Es correcto. Pero no es muy común. Esto es como inglés formal, inglés technical. Pero you are, por ustedes, suena exactamente el mismo como tú eres. Porque la palabra you se puede significar tú o ustedes. Entonces, en la vida normal de un estadounidense, nos gustamos tener una manera más distinta para decir ustedes. So, esto es más como jerga, pero no es jerga, es la parte del idioma. Pero sí, técnicamente, ustedes se dice you, pero usualmente vamos a decir you guys, or you all, or y'all, para distinguir entre de you por ustedes y you por tú. Esto es por qué. So, yeah, sí se vale. Tú puedes decir esto. You are nice. Ustedes son amables. Pero si tú dices solo you are nice, no entiendo si estás diciendo tú eres amable o ustedes son amables. Entonces, usualmente vamos a elegir uno de estos para decir ustedes. Si alguien dice la palabra guys, sí, significa chicos y es masculino. Pero sí, se puede usar por hombres o mujeres. En inglés estadounidense, you guys significa ustedes. Y sí, es femenino y masculino. No importa. Tú puedes decir los dos, por hombre o mujer. No importa. What's the name of the book? The book I'm using is called English for Everyone. Se llama Inglés por Todos. Yeah, you can buy it on Amazon. Tú puedes comprar en Amazon, pero también si tú buscas, English for Everyone PDF, en Google vas a encontrar enlaces gratis. So, si quieres en tu computadora, es gratis. Si quieres física, hay que comprar en Amazon. Creo que es $20 o algo así. Pero yeah, sí, es gratis por el internet. Si buscas PDF. Ok. Usualmente enseño más tiempo, pero yo tengo una cita por mi casa que yo tengo que ir. So, yo tengo que irme, pero mañana yo voy a estar aquí a las 2 p.m. Y si quieren apoyarme, mi hermano es músico y yo quiero que él tiene más gente escuchando su música. Su nombre es Ben Van Bon. Y si tienes Spotify, puedes encontrarlo. Y también en mi perfil hay un enlace a su sitio de web. Ya, lo siento, ayer no hubo transmisión. Yo tenía una cosa ayer y no podía. So, si quieres apoyarme, la música de mi hermano se llama Ben Van Bon, su nombre musical. Es en Spotify y otros lugares. En mi perfil hay un enlace a su sitio de web y tú puedes encontrar su música allá también. So, sí, significaría mucho si apoyan mi familia, mi hermano mayor con su música, es muy buena. Canta en inglés, o tú puedes mejorar tu inglés, pero
pero su inglés es muy poético, casi yo no puedo entenderlo. Está en YouTube, no sé, debería buscarlo, no sé, creo que no. Pero voy a cantarle que él debería poner su música en YouTube también. So yeah, thank you all so much. Gracias a todos. Oh, gracias Rita. Sí, gracias. Thank you all so much. Gracias a todos muchísimo. So much, muchísimo. Y until tomorrow. Hasta mañana. Oh, it's in YouTube. Okay, good. ¿Qué hora transmites? Yo transmito a 2 p.m. usualmente, si yo puedo. A veces no puedo. 2 p.m. Usualmente a las 4 p.m., pero ahora tengo que irme más temprano. So, 2 p.m. a 4 p.m. Oh, gracias, Jenny, gracias. Y eso es el tiempo Eastern, the Eastern Time Zone. Es el horario de tiempo aquí en Michigan, en los Estados Unidos. Creo que es la misma de Colombia y Perú. Yeah, Eastern Time. Alright, hasta luego a todos. Y ya, que tengan bonito día.